Hola, ¿cómo estás? Buen año. Igualmente. Bueno, ¿buen año? ¿Esa es la definición? ¿Fue un buen año para el gobierno? Bueno, creo que sí, el gobierno cierra un año muy positivo y con una impronta triunfalista hacia el 2025. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que no se le ha complicado como en el punto de partida parecía que se explicaría todos los líos que podían llegar a tener tanto en el Congreso como en la negociación con gobernadores, con intendentes, con la oposición, en las calles. Y la realidad es que el presidente lo que terminó mostrando es conducción, autoridad, firmeza y conexión con la ciudadanía que lo blindó en un piso de aprobación de arriba del 50%. Por lo tanto, si vos me preguntás, el rumbo lo marcó el presidente, la agenda la marcó el presidente. Y por supuesto que algunos pueden estar disconformes, otros más conformes, pero la realidad es que a nivel político y sobre todo en cuanto a lo estratégico, el presidente y el gobierno en general pueden decir que han cerrado un año muy positivo de acuerdo a las expectativas que se generaron al comienzo, que podía ser la cosa bastante peor. Gabriela Camaxi-Sardi, en ese sentido, ¿qué le queda en el haber y qué tiene que plantearse Milei para el 2025 como objetivo, también como eje interno? Me parece que el objetivo lo tienen bastante claro, que es la consolidación de la libertad avanza, tanto en los distintos distritos como con consolidar algunos liderazgos, pero por sobre todas las cosas en el resultado de las elecciones, ¿no? Me da la sensación de que siendo un año electoral que empieza en mayo, quiero decir mayo porque estamos a 5 meses de una primera elección nuevamente en una provincia, en este caso en el Chaco, y va a terminar en octubre, por lo tanto la sintonía electoral va a ser constante y se va a leer todo en un dilema, en una línea divisoria. Milei, ¿cómo le fue? ¿Bien o mal? La línea divisoria la traza el mileísmo. Se va a votar a favor del modelo o en contra del modelo, por más de que en cada una de las provincias, por supuesto, van a intentar hacer que la elección se juegue Pero de vos acuerdo a caes, los perdón, términos locales y no tanto nacionales, por eso justamente las separan de la nacional para que el huracán Milei no se lleve puesto todo. con el desdoblamiento aún así, ¿vos creés que el año que viene termina todas las elecciones provinciales también en un plebiscito de la gestión Milei? Bueno, cada caso es distinto, ¿no? Yo creo que a nivel general, ni hablar a nivel nacional, el plebiscito es aprobación o no al gobierno. Ujú. Por supuesto que hay provincias que tienen internas, o mejor dicho, dinámicas internas que hacen que se juegue a otro juego. El caso del Chaco puede ser uno, que se vota ahora en el 11 de mayo, que probablemente se juegue la lógica de volver a la lógica Capitanich Ujú. o con la nueva impronta del gobernador Leandro Esdero. Entonces ahí la incidencia de Milei existe, pero te diría que puede llegar a ser secundaria. No así el caso de la ciudad de Buenos Aires, que intentará dividir la fecha de la elección, separarla, en este caso parece ser que será el 6 de julio. Sin embargo, creo que ahí la impronta del gobierno nacional va a estar muy en primer plano con estos tuits que vos citabas anteriormente, en los que se veía esta conflictividad que hay entre Macri y Milei, o los Macri y los Milei. Ahora, Gabriel, ¿qué tal? Nacho Amonte te saluda. ¿Cómo ves la situación Villarruel-Milei? ¿Le resta al presidente de la Nación pelearse con su compañera de fórmula, alguien que también le supo traccionar un buen voto, sobre todo para poder llegar a la presidencia? ¿Esta pelea se puede solucionar? ¿Es salvable? Ya ha dicho el gobierno de la Nación que por supuesto no le va a pedir a Villarruel que dé un paso al costado, pero la verdad es que ya no intentan tender puentes y de hecho se han quemado hasta las últimas balas, ¿no? Porque ya se critican hasta viva voz. Sí, es muy fuerte lo que voy a decir y puede ser polémico, pero la realidad es que las peleas en las internas políticas de los partidos a los dirigentes les resta, al frente de todos les restó en el gobierno, a Juntos por el Cambio, Cambiemos o Juntos, cuando desafiaban a Alberto Fernández y Cristina peleándose de distintas maneras, sobre todo ahora revivida esa pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, también le ha restado y ha perdido una presidencia que podríamos decir la tenían asegurada. Sin embargo, en el caso de Milei es absolutamente distinto. Parece que a él esta lógica no le funciona, no le genera ruido. Al revés, parece ser como que muestra quién está del otro lado, insulta,
O sea, está blindado. Milei está blindado pelea, por su y parece propia imagen que esa pública, es su Gabriel. esencia que lo mantiene vivo. Milei está blindado por su propia imagen pública. No solamente por su propia imagen pública, sino porque el posicionamiento de Milei es el de la pelea, es el de la confrontación, es el de castigar a la casta principalmente. Es lo central, no es la política económica, no nos equivoquemos, no es la lógica política de no negociar con el Congreso, es la de castigar a la casta. Fue elegido principalmente para castigar a la casta. Por supuesto que después, como presidente, se le demanda que cumpla con el corazón del contrato electoral. Y en ese contrato tiene algunas cláusulas adicionales, aparte de castigar a la casta, que es que baje la inflación, ocuparse de la economía, ordenar en las calles, que exista cierto orden público. En esa sintonía se inscribe la pelea con Villarruel. Villarruel es parte de la casta, dice Milei. Por lo tanto, no hay nadie que pueda desafiar o confrontar el mensaje presidencial. Y ojo, aquellos que vayan a juntarse con la vicepresidenta, porque en ese sentido están yendo en contra de los deseos del presidente, ese presidente que insulta, que es provocador, que es polémico y disruptivo. Por lo tanto, creo que Villarruel se le complica muchísimo su transitar, su agenda y todo lo que le depara el 2025, y yo creo que esta pelea se dio en diciembre justamente para que Villarruel no sea parte del armado o que sea vocera ni siquiera en la rosca política del armado 2025 de La Libertad Avanza. Pelea mediante, Gabriel, acaba de publicar un mensaje la propia Victoria Villarruel, ¿no? La vicepresidenta, en términos de despedida, de balance de este año. Lo decíamos, ¿no? Con la confrontación con el presidente. Algunos textuales, si te parece, Gabriel, hablando de un 2025, allí lo vemos, que nos encuentre unidos. ¿A quién le estará hablando? ¿A los argentinos o incluso a puertas internas en el gobierno? Hablando de la fuerza común en la amada Argentina, con la esperanza de un buen futuro. Y hablando del balance, en un segundo párrafo del 2024, lo califica como inolvidable, lleno de aprendizaje, esfuerzo, abrazos, amor y sobre todo el inmenso honor por haber sido elegida, en este caso, como vicepresidente por el voto de los argentinos. Y el final, ¿no? ¿Qué espera para el 2025, Victoria Villarruel? Un año mucho mejor, como siempre. Cuentan con esta vice, atención con este textual, ¿no? Cuentan con esta vice porque todo es por Argentina. Sí menciona a Milei, ¿no? Como no lo había... Siempre en algún mensaje de Twitter hace alguna mención positiva. En esta oportunidad no. Ahora no hace ninguno. O sea, no saluda a su presidente. ¿Y a quién le quiso hablar en este caso, Gabriel? Hablando de un 2025, contando con una vicepresidente que se mantiene firme en su puesto, en su estrategia, en su propia agenda, tal como la acusara el propio Javier Milei, ¿o es un tiro por elevación al presidente? Bueno, me parece que Villarruel entiende la lógica de La Libertad Avanza y en sus comunicaciones es provocadora, siempre lo fue y no está dejando de serlo, nada más que ahora está un par de pasos más calmada, digamos, no tan directa, porque ha recibido un golpe muy fuerte realmente del presidente cuando dice: ella no es parte de las reuniones, no es parte de La Libertad Avanza, decidió ser parte de la casta, de alguna manera como mostrando esa fractura, exponiendo esa fractura que me parece que es muy fuerte. Entonces, hoy Villarruel el objetivo que tiene es el de recuperar algún tipo de rol como herramienta, como instrumento electoral, como vocera del espacio, que sirva para este cambio paradigmático que ha sido votado. Ella sabe que no está a título o a tiro de decreto. A ella no la pueden echar. Por lo tanto, lo que va a hacer es, yo creo, que seguir haciendo equilibrio, siendo lo más provocadora posible, sin perder esa firmeza que la ha caracterizado tanto en su tono como en su andar, pero me da la sensación de que el golpe lo ha sentido y hoy está buscando cuál es su nueva posición para ser útil a este cambio paradigmático, porque todos sabemos que cuando un dirigente deja de ser una herramienta necesaria para determinado contexto político, queda fuera de juego. Bueno, más aún, ¿no? Enormes, son retos difíciles de asumir porque en realidad mientras la libertad avanza, tanto el radicalismo como el PRO y en este caso el peronismo luchan por sobrevivir. En ese contexto se inscribe que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a la presidencia del partido, tratando de consolidar
no en una estrategia de crecimiento y de triunfo como fue la de Alberto Fernández, sino más bien de retracción y retroceso, tratando de consolidar su propia primera minoría, la cámpora o el kirchnerismo, en donde de alguna manera preserve o se preserve de este huracán que ha sido el hecho de que se incorporó en el escenario político nacional una tercera vía, que no es la avenida de ancha del medio, sino más bien una tercera vía que vino a disputar electorados de base, tanto del PRO como del peronismo, y también algo del radicalismo. Por lo tanto, te diría que lo que antes era de dos o de dos frentes, ahora es de tres. Y eso naturalmente hace que te quedes tradicional para los partidos tradicionales con algo menos. Y ese algo menos es muy doloroso cuando son puntos electorales y tienen que ver con puestos o cargos en los distintos poderes del Estado, tanto el poder ejecutivo, el poder judicial, como el poder legislativo. E imagínate que eso que se dividía entre dos, llegó un intruso llamado La Libertad Avanza o Milei, que se metió por el costado prácticamente, y no solamente hizo que el escenario se divida en tres, sino que pareciera ser que en el 2025 va a ser la primera minoría. Por lo tanto, no estamos hablando de 33, 33 y 33, sino que si quizá estuviese más parecido al 40, 30, 30. Explotó el tablero político y electoral, ¿no? Pensando en el año que viene. Elecciones de medio término que son importantes para el gobierno en términos de legitimidad, no solamente el sustento en el respaldo al accionar económico, al transcurso económico que fue positivo en este año, sino en especial, ¿no? Empezar a robustecer la marca Libertad Avanza en el Congreso, diputados, senadores, en las provincias. Y sobre las provincias, ¿no? La estrategia, lo decía Maxi, ¿no? La oposición, ¿cómo empieza a planificar esa estrategia para disputar el electorado? Puede gustar, no gustar, estar de acuerdo o no de acuerdo, pero que no hay duda de que es el partido que históricamente ha sido mayoritario, que más votos ha sacado, que más elecciones ha ganado, que más provincias ha manejado, que en el Congreso más diputados ha tenido y también más senadores. Bueno, parece un poco imprudente decir que el objetivo es ponerle clavos al cajón y de alguna manera sepultar al kirchnerismo, diría, o al peronismo en general. Yo creo que hay que ser un poco más respetuoso, no hay, y sobre todo en las cuestiones electorales. Es muy futbolístico lo que te voy a decir, pero yo no daría jamás por muerto a mi rival, nunca. Y ya lo hizo sobre gobierno, todo porque al campeonato siguiente hay revancha y todos los años hay otra revancha y hay otro torneo. Y cuando nosotros, los bosteros, la pasábamos muy bien, la verdad es que nos tocó Madrid y lo estamos padeciendo, y siendo el equipo más grande de la Argentina, se nos repite todo el día Madrid, 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 Madrid. Entonces, creo que hay que ser prudente políticamente. Tenés absoluta razón, Gabriel, que lo quería decir. Claro, sin ningún tipo de. Justo se termina la entrevista, mirá, justo se termina. Mirá, ya te apagó la televisión. Gabriel, como siempre, un placer. Buen balance de este 24 y pensar un año 25 que tendrá muchísima política y muchísima rosca, con un presidente que se empezó a meter también en la estrategia él mismo en primera persona. Así que, Gabriel, abrazo grande. Ahora no sé si estoy tan contento para saludarlo, pero bueno. No queda otro. Feliz 2025. No, tranquilo. La Copa Libertadores no la van a ganar. Pero está en ecuánime que dijo Madrid, que es la palabra tabú. La séptima Copa Libertadores no la van a ganar nunca, así que... No, ustedes están blanco y negro todavía, así que no se preocupen. Bueno, te lo digo esto con amor, ¿cómo no van a estar contentos si están en la... Es un montón. Gracias, un placer. Que tengas una linda noche. Gracias. Chao. Abrazo grande. Buen año.